Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, abogado. Sí, sí. Claro que Buenas no, noches, abogado. Ok, listo. Bueno, hoy vamos a comenzar el estudio de la unidad número 3. ¿Se recuerdan que les había platicado que había que darle un poquito de lectura, analizar, reflexionar, lo que era pues la temática de la unidad número 3, esta parte en específico, ¿verdad? Hoy vamos a empezar con el capítulo 7.9 de la población y muestra objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, para romper el hielo, vamos a irle preguntando a cada uno de ustedes, a ver qué fue lo que leyeron, qué fue lo que entendieron, y pues ir reflexionando poco a poco dentro de lo que es el tema. Algo que sí vamos a ir haciendo, estimadísimos, es que yo voy a ir tomando una captura de pantalla de quienes están precisamente participando dentro de lo que es la videoconferencia, porque sí es muy importante de que estén presentes, ¿verdad? Porque recuerden que quienes van a desarrollar precisamente lo que es la clase van a ser ustedes, ¿verdad? Entonces es muy, pero muy importante que ustedes pues puedan estar dentro de lo que es el desarrollo de la misma, ¿verdad? Hoy ya vemos bien poquitos, apenas hay 16. De repente no leímos el material. ¿Lograron leer el primer capítulo? Sí, Liga, ahí le Sí, dejo una abogado. pasada, ¿no? Ok. Yo no, abogado. Bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos a ver, voluntario. Veamos qué fue lo que lograron entender un poquito dentro de lo que es hasta dónde llegamos hasta ahorita. En el primer párrafo de la página 160 no menciona precisamente todo el proceso de lo que hemos hecho hasta ahora. A ver si alguien me lo puede desmenuzar un poquito. ¿Qué es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a hacer ahora con respecto a lo que es la selección de la población y muestra objeto de estudio? ¿Voluntario o voluntaria? Ajá. Yo lo que le entendí, abogado, es que después Dígame. de seleccionar un tema que se va a investigar, después viene lo que es como sacar los porcentajes o la muestra de qué es lo que se va a investigar. O sea, investigar más a fondo qué es lo que se está investigando. Eso es lo que yo logré captar ahí de esa idea. Ujú. Por ejemplo, ¿a quiénes, cómo usted va a saber, por ejemplo, vaya, el tema que escogieron ustedes, ¿cuál fue, no? El tema de el aborto, la modificación a la ley que le hicieron, que es el escudo contra el aborto en Honduras. Ok, bueno, entonces, imagínense y pónganse en los pantalones de las personas a las cuales ustedes tienen que investigar, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería para ustedes la población objeto de estudio? Las personas que por algún motivo fueron o se hicieron un aborto, ya sea de una manera clandestina o de una manera, sí, prácticamente de una manera clandestina, porque como en Honduras es ilegal el aborto, entonces buscar el por qué, cuál fue el motivo, si fue por alguna violación o qué sé yo, y sacar una muestra y sacar como, como un porcentaje de cada cosa, si fue por violación, si fue por descuido a la hora de tener relaciones sexuales. Entonces, como sacar una muestra y después ir sacando resultados y en base a eso dar una explicación. Ok, bueno, ya vamos a llegar a esa parte porque precisamente algo que menciona Marlon es importante
y es muy, vaya, es algo que hay que puntualizar. ¿Por qué? Porque para poder definir precisamente adecuadamente la población, tenemos que hacer uso de algunos elementos. Ahora, ¿a qué me refería, Marlon, con decir hasta dónde hemos llegado? Vamos a hacer un rewind. Primero, lo primero que hicimos fue definir el tema, ¿sí? ¿Se acuerdan, verdad? Correcto, sí. Ahí concebimos la idea de la investigación. Bueno, la siguiente etapa, ¿cuál fue? Formular qué. El, Marco teórico. pero antes de eso, El problema. El problema. exacto, sí. Se formuló con claridad ya lo que es el problema que se va a investigar. Ahora, dentro del problema hicimos tres cosas. Primero formulamos qué. A ver. El tema. Pregunta. Las preguntas de investigación, exacto. ¿Qué fue lo segundo que formulamos después de Los las preguntas? objetivos, Ajá. Después. la justificación. La justificación. La justificación del estudio, cierto. Después mencionó Marlon, empezamos a tener ya un fundamento teórico. ¿Se recuerdan que lo hicimos con el enunciado, verdad? Bueno, después de que ya formulamos el marco teórico, ¿qué fue la siguiente etapa que estudiamos en el parcial anterior? Cuando hicimos el marco teórico, teníamos que plantear ¿qué? Las hipótesis. Las hipótesis, es muy cierto. Después definimos el diseño de la investigación, entonces llegamos hasta acá. Porque, ojo, todo eso que tenemos anteriormente nos ayuda a saber dónde estamos ubicados. Porque falta una cosa muy importante. ¿Se recuerdan que muchos de ustedes me preguntaban, bueno, abogado, ¿tenemos que responder las preguntas? ¿Tenemos que responder a los objetivos? ¿Tenemos que responder a las hipótesis? Entonces, para poder responder a todo eso, es necesario definir la población y consecuentemente la muestra. Ahora, ahí es donde se va a desarrollar precisamente la investigación que a todos nos interesa. Ahora, generalmente cuando hablamos de población, ¿a quiénes nos referimos? Vaya, lo primero que se les venga a la cabeza, cualquiera que me responda. A todos los elementos de una investigación. Exacto. Y cuando decimos población, ¿a qué nos referimos? A todas las personas, ¿verdad? Pero bien lo dijo la compañera. También podemos investigar no solamente personas. Pueden ser organizaciones, pueden ser grupos determinados, pueden ser situaciones, pueden ser factores. Porque todo eso está relacionado con cada uno de los elementos que queremos desarrollar dentro del objeto de estudio. Por eso es necesario determinar la población. Porque de cierta manera vamos a saber, como en el caso de Marlon, bueno, ¿a quién le interesa a Marlon precisamente investigar? A las muchachas que en este caso sufren precisamente del aborto. Pero como también lo estamos viendo desde el punto de vista del enfoque jurídico, entonces tenemos que ver también todos esos aspectos normativos que tienen que ver con el aborto. Entonces, por eso es importante definir una población. Ahora, todos aquellos aspectos que están relacionados con la población y la muestra, con la recopilación de la información, con el procedimiento, con el análisis y la discusión de los resultados, se le conoce como, a ver si alguien se acuerda, ahí está en el material. Me parece que marco muestral, abogado, si no me equivoco. O muestra. No. ¿Cómo se llaman todos esos aspectos? Recopilar información, procesar la información, analizarla, discutir los resultados, tiene un término. Esa es pregunta de examen, estimado.
¿Cómo se le llama? Buenas noches, abogado. Si no me equivoco, tenía como estrategias metodológicas, creo, de la investigación. Así es, sí. Exactamente, esa es la respuesta. Todos esos elementos que precisamente se le van a aplicar a la población y a la muestra seleccionada se le llaman estrategias metodológicas de la investigación. ¿Mm? Ok, bueno, vamos bien. Si se fijan, todo ese antecedente es lo que hemos hecho y ahora lo que nos toca entonces es determinar precisamente la población. Vaya, hablemos de otro ejemplo. Fabiana, copiado Fabiana, está muy bien. Vamos a ver, Giselle, ¿qué tema tocaron ustedes que investigaron? ¿Qué tema fue el que desarrollaron dentro de la problemática del problema? Buenas noches. Nosotros sobre las causas de la corrupción y sobre todo en los últimos 4 años. Ok. Si ustedes tuvieran que determinar una investigación, ¿a quiénes tendrían que seleccionar? Como bien lo dijo, como todos aquellos elementos sobre los cuales refiere la investigación. ¿A quiénes definirían ustedes como para poder levantar esa información que necesite para poder responder las preguntas, para poder responder los objetivos y para poder también responder a la hipótesis planteada? Servidores públicos, abogados. Puede ser, sí, a los servidores públicos. Puede ser a la ciudadanía, ¿sí o no? Sí. Porque ¿quiénes son los principales afectados precisamente Sí, de los porque actos de en corrupción? realidad, sí, los ciudadanos son los Ujú. afectados. Así es. Entonces, de ahí es que nos toca definir entonces todos los elementos que vamos a investigar. Vaya, póngale, ya usted estableció que son los ciudadanos. Ustedes van a ver ahí varias definiciones. Por ejemplo, hay 2 definiciones, creo que una es de Frasica y la otra es de Hani. Y hay algo que de repente tiene una definición, pero hay algo que le agrega un poquito más a la anterior. Por ejemplo, la de Frasica dijo, tal como lo reflexionó la compañera, conjunto de todos los elementos sobre los cuales refiere la investigación. Y ya Frasica les dice a todos esos elementos que una vez definidos, entonces son el conjunto de todas las unidades de muestreo. Así lo dice Frasica. Pero aquí ya habla, por un lado, de población y por otro lado habla de ya propiamente de muestra. Pero Hani dice, todos los elementos, todos los individuos que tienen características similares. Ven que ya va algo un poquito ya más como un valor agregado a la definición anterior. ¿Por qué creen ustedes que debe de tener ciertas características similares? ¿Qué creen ustedes? Por lógica. Deduzcámoslo. ¿Por qué será? Para poder hacer un estudio. Ajá. Por ejemplo, si ustedes dentro del problema, vaya, Marlon expresó de que la población iba a ser a las mujeres que sufrían aborto. ¿Ok? Entonces, ¿qué característica similar tienen ellas? Esa parte, el objeto del problema, ¿sí o no? Dígame, Fabiana. No, eso iba a decir. Ok. Vaya, Fabiana, ¿qué tema escogieron ustedes? La corrupción en Honduras. ¿Es el mismo tema de Giselle, el mismo grupo? No, No. Ok. Bueno, hablemos de ese problema. Si ustedes van a escoger, ¿escogieron algún tema de corrupción en específico o hablaron de la corrupción en general? En general lo hablaron, sí. En general, abogado. Ok, bueno, entonces definamos una población. Entonces, yo creo que aquí el principal insumo es todos aquellos que han sufrido precisamente de este problema objeto. ¿Cuáles son las características similares? Bueno, todos aquellos ciudadanos que de alguna manera, imagínense que de repente, vaya, imagínense este país que ha sufrido tantos casos de corrupción. Ahorita, por ejemplo, solo con lo de los hospitales móviles,
Vaya, si habláramos de ese tema ahorita y lo desmenuzáramos, ¿quiénes son todos los afectados? Todos los ciudadanos. Entonces, esas características similares son los que nos permiten precisamente hacer ¿qué? Hani agrega algo más, hacer inferencias. ¿Qué son las inferencias? Son como establecer cruces de información que nos permitan precisamente profundizar sobre el problema que se está generando sobre esa población. Ajá, bueno, ya llegamos hasta aquí. Ahora, en la lectura me establece que para que nosotros podamos definir muy bien una población, hay 4 elementos que nosotros tenemos que establecer. A ver, ¿alguien que se acuerde cuáles son esos 4 elementos? El alcance, Ajá, vaya. tiempo, Hablemos del problema que ustedes escogieron, estimada. ¿Cuál fue el problema que ustedes escogieron? la corrupción, Ok, entonces, ¿cuál sería el alcance si lo vemos desde el punto de vista del ejemplo que están dando dentro de lo que es el material? Si usted se fija, el alcance se refiere a algo así como al espacio que... geográfico, Exacto. Entonces, ¿cuál sería el alcance de su problema? sería el país. Exacto. Sería todo el país. Entonces, estamos hablando de toda la población. Estamos hablando de casi 9 millones de hondureños que sufrimos de los actos de corrupción. Uy, es una población que, póngale, ¿cómo nos vamos a hacer, cómo vamos a poder estudiar una población tan grande? Imagínense, o sea, no es fácil. Una consulta, Lick, con respecto a eso. Dígame, Marlene, sí. En uno de los párrafos leí que la muestra debe ser proporcional a la población. Ujú. ¿Cómo se toma ese porcentaje? O sea, ¿en base a qué o cómo se saca esa muestra de 9 millones, por así decirlo? Uy, bueno, generalmente, si ustedes se fijan dentro de la lectura y más adelante ustedes van a ver de que hay ciertas características que debe de tener una buena muestra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué de repente tenemos que escoger una población y después consecuentemente tenemos que escoger una muestra? Precisamente por el ejemplo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Tal como lo planteaba Fabiana, imagínense, son 9 millones, entonces sería imposible llevar a cabo una investigación sobre 9 millones de personas. Mucho costo también. Exacto. Vaya. Disculpe, Ajá. abogado. Eso Dígame, era sí. lo que leía yo anteriormente, que cuando se selecciona un ejemplo, vaya, el ejemplo que usted mencionó y como lo mencionó la compañera Fabiana, son 9 millones de encuestas que tendríamos que aplicar, digamos, para conocer la percepción sobre la corrupción, si es afectada o no. Entonces, en este caso entra lo que es la estadística social, con diferentes fórmulas, si no me equivoco, y se hace lo que es el tipo de muestra, porque al momento de ejecutar lo que son las encuestas 9 millones es muy costoso y también es como el tiempo hay que delimitarlo aún más, doble si es posible. Por eso Sí. la muestra en ese caso es demasiado importante en una investigación cuando se relaciona a poblaciones exageradamente grandes. Es cierto. Y imagínense cuánto tiempo nos llevaría investigar. Vaya, investigar, imagínense aplicarle un procedimiento de muestreo a cuántas 9 millones de personas nos puede llevar, póngale. Si imagínense, ustedes se han preguntado aproximadamente cuando se realizan, por ejemplo, estas encuestas de percepción de Sid Gallup, que son las que generalmente son las que sirven como de par para poder establecer algunos problemas dentro del país, de cuánto es aproximadamente la muestra que se selecciona. A ver si alguien tiene alguna idea. ¿Cuántos creen que son los seleccionados dentro de todo lo que es el país? Por lo general toman muestras muy pequeñas que no pasan ni de los 100,000 personas. Menos todavía, estimado. Y Yo le voy digo, a... yo creo que son por lo menos 1,500 personas.
Exacto. tomadas. Más o menos por ahí. Si usted se fija, generalmente es una cantidad bien básica. Ah, Dígame, sí. sí, y por ejemplo, me imagino que cuando toman ese tipo de muestras, debe ser como enfocado a varios sectores o varios tipos de personas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la mañana considero que se pueden encontrar más que todo estudiantes o gente más joven, y en la noche pues ya gente un poco más adulta. Entonces me imagino que para poder tomar una muestra un poco más certera, entonces deben de hacerlo como en base a cómo nosotros nos movemos en los horarios, para empezar, y también por la geografía de cada lugar, por ejemplo, también puede ser. Sí. Vaya, por ejemplo, hay lugares que de repente son un poco inaccesibles. Si ustedes se fijan, generalmente estas encuestas no consideran opiniones dentro de lo que es el departamento de Gracias a Dios. ¿Se han fijado? ¿Por qué? Porque la viabilidad del estudio es demasiado alta. Como bien lo mencionó en la participación anterior el compañero, ustedes se pueden fijar de que solo elaborar un instrumento lleva un costo y sacar la cantidad de copias, por ejemplo, para poderlas aplicar. Entonces, si se fijan, no es para nada bueno de repente considerarlo qué cantidad de personas son las que de repente sea demasiado alta. Entre más alta sea, más grande sea la muestra, ¿verdad? Más difícil es de poder ser viable una determinada, vaya, en una determinada población, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es un poquito complicado, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Ahora, respondiendo la cantidad de, perdón, la respuesta de, perdón, la pregunta de Marlon, generalmente para poder calcular el tamaño de la muestra estimado, se toman en cuenta varios factores estadísticos. Uno puede ser las hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis, recuerde que es un contraste entre dos variables o más. Entonces, hay que establecer dentro de esa hipótesis cómo se operacionaliza precisamente la presencia o no de dichas variables para poder sacar un factor estadístico. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en aquella oportunidad de el indicador? Cuando hablamos de un indicador ya hablamos de un porcentaje. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a saber más o menos por dónde nos vamos a ir y establecer ese valor estadístico. Ahora, también existen lo que nosotros llamamos el llamado error muestral. La variabilidad, el tamaño del efecto total, que esto se hace mediante una fórmula estadística, que si ustedes, bueno, entre comillas, teníamos que haber estudiado precisamente en la clase previa, que recuerden que esa es la base precisamente de esta clase, que es estadística social. Y de esa manera poder establecer, ¿verdad? Y definir lo que es el tamaño de una muestra. Ahora, la cuestión aquí es que cuando hablamos de que algo debe de ser representativo, ¿verdad? Entonces, para poderlo sacar, es muy importante poder realizar primeramente una investigación de manera correcta y poder tener en cuenta dentro de lo que los objetivos que nos planteamos y las circunstancias en que vamos a desarrollar precisamente dicha investigación. Al final de cuentas podemos decir, vaya, tal vez de una muestra puede ser representativa de esos 9 millones y le puedo dar un número estadístico de un 10%. Pero, ¿cuánto es el 10% de 9 millones, estimados? 900,000 personas. Bueno, y ojo, estimados, que hay que tomar otros factores, porque ojo, dentro de los 9 millones hay personas que no necesariamente pueden ser susceptibles de ser investigadas. Por ejemplo, generalmente, ¿quiénes son los que pueden tomar algún tipo de decisión o pueden contestar una encuesta? Deben de ser
X personas de cierta edad, que también es otra de las cosas que tenemos que establecer, ¿verdad? Y a partir de ahí poder definir ese criterio. Vaya, generalmente cuando hacemos un cálculo, tenemos que definir a qué población nos vamos a dirigir. Tenemos que decir el número total de personas que vamos a hacer, vaya, que vamos a encuestar, ya que hablamos de la técnica de la encuesta. Tenemos que establecer un margen de error, que es la diferencia entre las respuestas de la muestra y del total de la población. Tenemos que establecer algo que se llama nivel de confianza. ¿Qué significa el nivel de confianza? Es algo así como la probabilidad de que las respuestas sean ciertas o no. Entonces hay que ver un valor en donde se pueda variar. Por otro lado, tenemos que ver la probabilidad de éxito, que es la proporción de los individuos dentro de la población que tienen una característica específica. A eso me refería con lo anterior. ¿Quiénes pueden ser susceptibles de aplicárseles dicha encuesta? Pueden ser, por ejemplo, a los menores adultos, que oscilan entre 18 a 21 años, hombres y mujeres. O podríamos definir también dentro de la población aquellos que son económicamente activos. ¿Quiénes son los económicamente activos? Aquellos que tienen la capacidad de decidir por sí mismos o tienen un tipo de ingreso, ¿verdad? Que los hace precisamente ser independientes. Y por último, aunque no lo crean, también tenemos que definir una probabilidad de fracaso, que es una proporción de aquellos individuos que no poseen una característica específica. Porque recuerden que en una población metemos en un costal a todos, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, de ahí depende precisamente sacar y definir una buena muestra que no sea demasiado grande, que puede dar lugar precisamente a la pérdida de valiosos recursos. ¿Y cuáles son esos dos recursos más importantes? Tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque imagínense, podemos hacer una investigación de la pobreza en los últimos 20 años y tal vez nos llevamos casi como 15 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Es demasiado tiempo. Ya las respuestas que encontramos ya están totalmente desfasadas, ¿verdad? Entonces, va a depender de eso. Por eso decimos que el tamaño de la muestra debe de ser representativa. ¿Qué es algo representativo? Vaya, alguien que me diga con sus propias palabras. ¿Qué significa ser representativo? Abogado, yo entiendo que entre más grande sea la muestra, mejor será el resultado porque no va a haber mucha variación. Puede ser, pero el único inconveniente que se da es que cuando es una muestra muy grande, entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense que usted quiera realizar una investigación dentro de la universidad. Hablemos de 10 carreras diferentes y cada una tenga 700 alumnos. ¿Cuántas encuestas tendría que hacer entre las 10 carreras? Multiplique 700 por 10. 7,000. Ajá. ¿Y usted cree que va a poder hacer 7,000 encuestas? Entonces, exacto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que establecer sacar una muestra, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Miren, les voy a poner aquí un ejemplo. Pero ojo, no se vayan a preocupar si miran el ejercicio, porque la mayoría cuando miran estos ejercicios piensan que vienen en el 7,000. Que piensan que, sí, 7,000, exacto, sí. A veces piensan que de repente va a venir cómo sacar un porcentaje o sacar una buena muestra. Este es un ejemplo, miren. ¿Cómo calcular el tamaño de muestra para una población finita? Bueno, esta es la fórmula que comúnmente se utiliza. Esa es como la respuesta que anda buscando Marlon. Pero no es así tan fácil ni tan sencillo. Esa fórmula es para poderlo sacar. Primero, N, ¿qué es? El tamaño de muestra que estamos buscando. Ahora, ¿qué es N mayúscula?
Permítame, voy a poner el puntero aquí para que lo podamos hacer mejor. Aquí. ¿Lo observan? Sí, ¿verdad? El punterito. Sí, abogado. Ok. Sí. Aquí usted mira, N es el tamaño de muestra que usted está buscando. N mayúscula, que es esta, es el tamaño de la población o del universo. Ese es el total. Z, que en este caso estamos hablando de Z al cuadrado, que es la población finita, pero si usted se fija aquí está el símbolo de infinito. Ese es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Eso lo multiplicamos por la probabilidad de que ocurra el evento estudiado. Ese es el éxito. Y Q viene a ser esa probabilidad que no ocurra precisamente ese nivel estudiado. Ahora, se van a fijar que todo esto, tal como está, tiene algún contraste. Por ejemplo, tenemos que definir el error de la estimación del máximo que nosotros vamos a aceptar. Nosotros le decimos algo así como el error muestral. ¿Ok? ¿Se han fijado que de repente la encuesta dice el error muestral fue de más o menos el 2%? Dice. ¿Qué significa? Que usted tiene que jugar dentro del total con 2% hacia arriba como 2% hacia abajo. De esa manera usted puede sacar una probabilidad de cuál es el éxito y cuál es también lo que no ocurra precisamente lo que usted está generando. Ahora, todos esos datos sí se enseña o se demuestra cómo se hace. Aquí, por ejemplo, habla de un ejemplo X. Yo se los traigo así, ojo, esto no viene en el examen, por eso no se los estoy explicando con el texto, porque en el texto es un poquito más complicado. Ya les voy a decir en qué parte está del texto. Está exactamente en el ejemplo que está acá, miren. Si ustedes ven, después de que saquemos esto, aquí está, miren. Estos son los ejemplos, ¿ven? Esto es casos y talleres para estimar un tamaño de una muestra estadística representativa de una población. Claro, hay un proceso previo. Hay que establecer, por ejemplo, el tipo de muestreo, que este es aleatorio simple. Ya vamos a ver qué es el aleatorio simple, que yo creo que ustedes lo leyeron. Y después... Me parece que esto es Ajá. lo que vimos en estadística, ¿verdad? Sí, exactamente. Es exactamente pura estadística, ¿verdad? Pero ojo, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver para efectos del examen, ¿verdad? Para efectos del examen, porque de igual manera hay que hacer algunos ejercicios, hay que hacer algunas reflexiones, como para poderlo, pero ojo, la ventaja que en el texto, tal como está acá, está explicado de una forma bien práctica, bien puntual, que si ustedes quieren profundizar en el tema, este capítulo tiene esa gran facilidad. Usted lo puede leer, lo puede ejemplificar y al mismo tiempo lo puede practicar. Como para cuando les toque hacer su propio proyecto de investigación, ¿verdad? Entonces, de esta manera es que definimos, por ejemplo, las diferentes variables, ¿verdad? Vaya, cómo sacar, por ejemplo, esa varianza o esa variable que dentro de más o menos cuánto debe de ser el margen de error que se debe de establecer para así poder saber qué tipo de muestra es la que más nos conviene, ¿ok? Y depende de algunos conocimientos que deben de tenerse dentro de lo que es el estudio del objeto del problema. Claro, todo esto es un ejemplo práctico, hipotético, que nos permite de repente desarrollar, miren, diferentes fórmulas estadísticas. Esta es otra forma. Aquí, por ejemplo, es para sacar una desviación estándar. ¿Para qué? Para poder sacar uno de los datos que precisamente se necesita dentro de lo que es la fórmula para determinar la muestra. Más abajito vemos cómo sacar, por ejemplo, el tamaño de la muestra. En este caso es infinita. Allá el ejemplo que estamos viendo es finita. Aquí estoy. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, ustedes pueden hacer un ejercicio, pero ojo, eso es si ustedes quieren profundizar un poquito para poder encontrar algunos ejemplos que les permita determinar y sacar
precisamente la muestra objeto del estudio. Entonces, para que se fijen que no es muy sencillo, pero de igual manera no es imposible poderlo hacer, ¿verdad? Para eso hay que profundizar un poquito más, ¿verdad? Entonces, ahí está el capítulo, pero eso no va a entrar en el examen. Lo que sí les vamos a demostrar es qué cosas tomamos en cuenta para poder llevar a cabo precisamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, esto sí lo vamos a ver aquí. Miren, por eso les decía, miren hasta dónde hemos llegado. Esto es lo que es definir la población y muestra. Miren, si se fijan, el marco de referencia va en todo el proceso y estamos hasta aquí. ¿Por dónde pasamos? La idea, el problema, los objetivos, la justificación, el tipo de investigación, las hipótesis y el diseño de investigación, y hasta aquí definir la población y la muestra. Bueno, ahora, estábamos hablando aquí de esta cosa, de esta parte. La compañera nos decía el alcance. Ahora, ¿qué otro elemento vamos a considerar? Miren. Es el tiempo. Esto le suena familiar, ¿verdad? Estas dos cosas ya las definimos de antemano. Ya definimos el espacio geográfico y ya definimos el tiempo. Porque estos dos elementos nos van a ayudar a precisamente definir qué población, porque antes de hacer la selección de la muestra, tenemos que seleccionar la población. Ahora, aquí, ¿cuál es el problema? Vamos a hacer un análisis de este sector. Ajá, entonces, ¿quién es la población del sector del cuero y calzado, de calzado en el país? El alcance es en los lugares donde se hace esto. Vaya, aquí generalmente, ¿cuáles son las ciudades que tienen efervescencia económica? Tal vez San Pedro Sula, donde hay bastante trabajo del sector cuero y calzado aquí en el país, aunque aquí tenemos un problema, casi siempre nos gusta importar mucho lo que es el calzado. A muchos de nosotros, por ejemplo, nos gusta comprar americano, y a otros no nos gusta comprar mucho calzado hondureño, ¿se ha fijado? ¿Verdad? Ese es el ejemplo que está precisamente en el texto. Entonces, ¿qué ciudades serían? Por ejemplo, tal vez podríamos decir Progreso, San Pedro, Villanueva, Santa Bárbara. Puticalpa. Esas 5 principales ciudades. El tiempo, bueno, define usted, y usted ya lo definió desde el momento del título, cuando usted definió precisamente ese espacio, aunque se define en el planteamiento del problema. Después usted va a definir cuáles van a ser los elementos. ¿Qué son los elementos? Aquí, como hablamos del sector del cuero, se va a referir a quiénes, a organizaciones. ¿Qué organizaciones? Las empresas que se dedican al sector del cuero y calzado. ¿Que están ubicadas dónde? En las 5 ciudades que ustedes mencionaron. ¿Cuáles van a ser las unidades de muestreo? Generalmente las unidades de muestreo son todos los elementos. Entonces son todas las empresas que se dedican a este rubro. Entonces, para que ustedes puedan definir esa población, tienen siempre que sacar estos 4 elementos. El alcance, que es el espacio físico-geográfico, que ya está definido, el periodo o delimitación del tiempo, los elementos y las unidades de muestra. Cuando usted ya lo hizo, de esa manera ya definió cuál va a ser su población. Ahora, nosotros lo hicimos aquí de manera bien práctica, bien rápida, hablando de los problemas que ustedes mismos habían investigado, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos del marco muestral. Vaya, a ver, ¿quién de ustedes le entendió qué es un marco muestral? Porque una cosa es población, otra cosa es la muestra. Ahora hablemos del marco muestral. Antes de llegar al muestreo, es necesario saber qué es un marco muestral. A ver, ¿quién le entendió? ¿Qué es un marco muestral? Es que dice que es el mapa, o sea, me imagino que se refiere a todo el espacio donde se puede sacar la muestra. Vaya, ¿ustedes el tema que escogieron, Marlon, cuál fue? Recuérdame. Sí, Lo del aborto. Sí, sí.
Bueno, pero el espacio físico geográfico fue todo Honduras, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, es un espacio bien amplio. Ahora delimitémoslo un poquito más. ¿A dónde se iría usted para poder establecer a quiénes investigar para definir la población? ¿Cuál sería su marco muestral? Los hospitales. Puede ser. Es decir, que ahí usted se va a dedicar a investigar a todas las féminas que de alguna manera han padecido este problema, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a hacer? El marco muestral, ¿qué sería entonces? Si va a ir a los hospitales, tiene que usted tratar de obtener de dónde usted va a obtener esa información. ¿De dónde se obtiene en los hospitales, por ejemplo? De las estadísticas que muestran ellos. Así es. En otras palabras, de lo que puedan compartir, Marlon, porque yo si fuera médico, ¿dónde me iría? Al historial médico, por ejemplo, ¿verdad? Sacaría, por ejemplo, ¿en qué departamento en el hospital trata este tema del aborto? Ginecología y obstetricia, ¿sí o no? Entonces, se fija que cada vez vamos como haciendo, delimitando un poquito más. Entonces, el marco muestral viene a ser lo que nosotros llamamos como la lista o la fuente. Usted mencionó mapa, ¿por qué? Porque es donde nos ubicamos geográficamente. Vaya, imagínense que yo venga y le digo a usted, vaya, quiero investigar dentro de los estudiantes de metodología de investigación, ¿quiénes han repetido en más de 3 ocasiones? ¿Cuál sería su marco muestral, Marlon? A ver si me entendió la idea. Sí, bueno, no sé si le capté bien, pero el marco serían los estudiantes de derecho que han estudiado esa materia y que se han quedado. Ok, entonces, ¿pero de dónde lo va a obtener esa información? De las Del mismo estadísticas. licenciado. Exacto, entonces, ¿a qué tiene que tener acceso usted? Tiene que tener acceso a la oficina de registro, a los listados, ¿ok? A las notas. En otras palabras, ¿cuál es el marco muestral? La lista es la fuente de donde usted va a sacar la información. ¿Ahora sí me captan? Sí, sí se entiende. Ok, Sí, Abogado, se entiende, claro. dígame, ay, Denise. disculpe. Vaya, en todo caso, vamos si le capté bien, vaya. En el caso de nosotros, el tema es análisis de las causas y consecuencias de la corrupción, va, existente en el Estado hondureño, pues, durante los últimos 8 años. Sí, Entonces, como población tenemos la población en general. Entonces, para poder delimitar esta problemática, digamos, y tener, digamos, un ejemplo de un tipo de muestreo, nos podemos como, o sea, si aplicaríamos para encuestas, digamos que sería con las y los estudiantes de la carrera de Derecho. Y, sí, y de ahí la podemos delimitar aún más, digamos, con los estudiantes de la carrera, sí, con la población hondureña, en base a los estudiantes de la carrera de Derecho, con la sección 1900, que sería la de nosotros. Ahí sería una buena delimitación. O... sí. Pero ojo, Denise, si ustedes van a delimitarlo un poquito más, entonces ahí tienen que reformular, entonces, Sí. el título y el problema. ¿Por Y a un qué? objetivo, porque aquí sería como conocer la percepción, no ya sería Exacto. la causa y la consecuencia. Vaya, Solo por podríamos... un ejemplo. Sí, no, y es cierto. Ahí usted está muy bien puntualizando hasta dónde podríamos ir como para poder definir la muestra objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, entre más lo delimitemos, más fácilmente va a ser para ustedes y más viable también va a ser para poder desarrollar precisamente las técnicas de recopilación de datos sobre la población objeto de estudio, ¿verdad? Ricardo, ¿iba a decir algo, Ok, Ricardo? gracias. ¿No? Ah, ok. No. Ah, bueno. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Miren qué bonito. Desarrollamos un tema, eso sí, no avanzamos mucho, pero el objetivo es de que ustedes me lean, de que ustedes reflexionen en el tema, le entiendan, ¿verdad? Es bonito estarles preguntando a ustedes porque se nota que ustedes han leído, de que le han puesto un poquito
¿verdad? De atención precisamente al tema. Más adelante, claro, a mí me hubiera gustado que de repente hubiéramos visto lo que es la muestra, cómo se selecciona una muestra. Vaya, por ejemplo, dentro de las variables de la selección de la muestra, ¿qué aspectos de la población tomamos en cuenta para hacer su medición? Y al mismo tiempo también ver algunos métodos de muestreo, que algunos están definidos ahí. Ustedes los van a ver, que son dos tipos de métodos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. Pero en el material de Tapia, quiero que ustedes lean, tal vez lo podemos ver el miércoles, los voy a invitar a que lean el siguiente material también. Ahí ustedes van a ver algunos métodos de muestreo, ¿verdad? No los vamos a ver todos y los vamos a ver de manera bien general, porque recuerden que para esto precisamente hay que aplicarlo a cada uno de los ejemplos que nos toca para poder definir finalmente lo que nos interesa, que es la muestra, ¿verdad? De ahí va a depender para poder estimar realmente cuál va a ser el tamaño y la estadística representativa que nosotros buscamos, ¿verdad? Hay 3 características, pero bueno, ahí les voy a preguntar el miércoles cuáles son esos 3 elementos que generalmente se toman para tener una buena muestra. Hablamos de uno, pero no hablamos de todo. Bueno, estimadísimos, no solamente, entonces nos conectamos nuevamente el miércoles a la misma hora y espero que otros puedan participar un poquito más, ¿verdad? Así como participaron hoy varios de ustedes, ¿verdad? Así que los esperamos y espero que haya sido de mucho provecho. Gracias, abogado. Feliz noche. Vaya, pues, Gracias. hasta Gracias, luego, abogado. cuídense. Feliz noche. Vaya, Buenas feliz noches, noche. abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches.